Los pulmones presentan parabronquios, no tienen bronquios como tal, entendiendo como los mamíferos, ¿no? Que es donde desembocan los pequeños capilares aéreos. Las aves tienen un mecanismo de ventilación unidireccional, el cual mantiene un flujo continuo de aire fresco a través de los pulmones. Para tal efecto, existen 9 sacos aéreos. Ahí no solo estamos viendo al bicho en corte transversal, pero son 2 pulmones con la parte, una llama que se llama de los pulmones, una parte se llama ventrobronquios, dorsobronquios, ¿no? Y son 2 sacos aéreos cervicales, un solo saco aéreo clavicular, 2 sacos aéreos anteriores torácicos, un saco aéreo torácico posterior y 2 sacos aéreos abdominales. Los 2 pulmones están unidos por una tráquea que presenta 9 sacos aéreos, como ya les comentaba. Realmente los pulmones no participan en la compresión y extensión de la caja torácica, se debe a los músculos que rodean la caja torácica y a la pelvis. Bueno, la zona pélvica. Les voy a explicar, necesito que pongan mucha atención porque lo voy a explicar una sola vez, cómo es la respiración de las aves. Bueno, pongan mucha atención, por favor. Vamos a comenzar con la aspiración. Estas flechas de color azul representan el aire. Vean, aquí está la tráquea y la siringe. La siringe es una modificación que tienen en la tráquea las aves que les permite vocalizar, ¿no? Bueno, entonces, el ancho de esas flechas azules, porque son azules o verdes, bueno, representa la cantidad de aire o el flujo la cantidad de aire que pasa o que está fluyendo en cada una de estas secciones. Bueno, estas partes punteadas y estas flechitas representan el movimiento de los sacos aéreos. Entonces, ahora vean. Cuando comienza la aspiración, estamos viendo esto solamente en una sección del pulmón. Ocurre lo mismo en el otro lado. Vean, aquí están los dorsobronquios y ventrobronquios. Entra el aire. Aquí el aire se divide. Una parte entra al pulmón por medio de los dorsobronquios y otra parte entra al saco abdominal, al saco aéreo abdominal y al saco aéreo caudotorácico. Vean cómo se inflan. Entonces, esta parte del aire que entró por los dorsobronquios entra a los pulmones, ocurre el intercambio gaseoso. Y aquí, en la sección de los ventrobronquios, el aire saturado en CO2 entra y llena los sacos intraclaviculares. El intraclavicular es uno solo, y los craniotorácicos, que son 2, aquí los rellena. Fíjense que en ningún momento hubo un choque de aire, ni un momento de apnea como pasa con nosotros cuando respiramos. Después viene la exhalación. Este aire rico en oxígeno que estaba capturado en los sacos aéreos abdominales y caudotorácicos, entra más bien al pulmón por medio de los dorsobronquios. Ocurre otra vez el intercambio gaseoso. Este aire rico en CO2 ahora sale por los ventrobronquios, otra vez por la tráquea, pero al mismo tiempo los sacos intraclaviculares, el saco intraclavicular y los sacos craniotorácicos se vacían con este aire que estaba rico también en CO2 y salen al mismo tiempo. Vean. De tal suerte
que en ningún momento hay una interrupción del flujo de aire, haciendo que la respiración de las aves sea bastante eficiente. Lo cual está ligado con lo siguiente, con un sistema circulatorio también bastante eficiente, por un corazón formado por 4 cavidades, cuatro ventrílocos, ya estoy, ventrículos, ya estoy como ciertas personas. Bueno, 2 aurículas y 2 ventrículos. Es un corazón tetracavitario. Solo que la diferencia con los mamíferos es que el arco sistémico o callado aórtico da hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo como es en los mamíferos. ¿Sí? Pero en todo lo demás es muy similar. Tenemos una circulación mayor y una circulación menor. Una circulación mayor que lleva la sangre a los órganos internos y las vísceras. Y una circulación menor que lleva hacia la sangre hacia las alas y el cerebro. La escala en las aves es muy distinta. Podemos tener desde un colibrí hasta una avestruz. Generalmente, que ahorita no vamos a entrar a eso porque ya no nos va a dar tiempo, que además es parte de una clase de fisiología, la respiración y los latidos en las aves pequeñas son mucho mayores que lo que ocurre en las aves con una masa más grande. ¿Sí? Son efectos fisiológicos y que tienen que ver también con efectos físicos. Ok. Luego, aparato urogenital. Tenemos riñones bien desarrollados, ¿sí? Los cuales desembocan en la cloaca. Aquí hay que apuntar que la cloaca no es una bolsa simplona, por decirlo de alguna manera. La cloaca tiene varias pliegues, ¿sí? Donde llegan los desechos ya sea del riñón, los desechos nitrogenados, o los desechos del intestino. Este riñón está adaptado para un elevado metabolismo y hasta cierto punto, más en unas especies que en otras, a una alta producción de agua metabólica. Y como ya habíamos visto, excretan ácido úrico. Las hembras tienen un solo ovario funcional, generalmente es el derecho, aunque hay algunas especies en las cuales es el ovario izquierdo que es funcional. En el caso de los testículos, los dos son funcionales. Estos aumentan de tamaño en la época reproductiva. En alguna literatura, si a ustedes les interesa la biología de la reproducción, a ese fenómeno se le llama recrudescencia. Ok. Volviendo a las hembras, el aparato reproductor de desarrollo, obviamente ya saben que es una fecundación interna. De tal manera que la fecundación debe de ocurrir en el primer tercio del oviducto. Una vez que el folículo esté maduro, se desprende. Después, en la parte que ya conocemos como oviducto, en las 2, 3 y cuarta parte de ese oviducto, ocurren los siguientes fenómenos, ¿no? En el segundo tercio se pone el segmento o se agrega el segmento albuginio. Aquí está el ismos. Y en el útero, así se le llama, no es un útero como el de las hembras, mamíferas, ocurre la deposición del segmento de la cáscara calcárea. Luego aquí tenemos una parte que se llama vagina, pero tampoco es como la de los mamíferos. Realmente nada más la unión o donde se une la cloaca con la vagina. Pero la cloaca no es simplemente esta bolsita, ¿no? Tiene ciertos pliegues que tienen distintos nombres. Luego. Bien, esto es bien importante. Los tipos de crías en las aves. Estos dos que les pongo aquí son extremos, pero en realidad las crías en las aves tienen toda una gradación. Estos son dos extremos. Los precoxiales o nidífugos son aquellos que nacen ya con plumón, el sistema nervioso ya bien desarrollado,
ya no tiene que madurar más y pueden valerse, o por lo menos alimentarse por ellas mismas, aunque en algunas especies hay cuidado parental. Ajá. Pero ya no es un cuidado parental como en las siguientes, que son las atriciales omnícolas, donde las aves nacen con poco plumón o prácticamente desnudas. El sistema nervioso no ha madurado, no han abierto los ojos, alimentarse de los padres. Entonces es un cuidado parental más grande. De hecho, es toda una gradación. Incluso hay ciertas especies. Vean, los pollitos nacen con plumón, pero hay ciertas especies de aves que se llaman supraprecoxiales. Es decir, ya nacen prácticamente emplumadas, solo con pequeñito. Y cuando nacen, se alejan rápidamente del nido para no ser depredadas y se alimentan ya por ellas mismas. Ya no hay un cuidado parental, ¿no? Como que ocurre con las gallinas. Entonces es una gradación. Hay distintos estadios entre precoces o nidífugas hasta altriciales y nidícolas. Depende de las especies. Estos nada más son los extremos. Bueno, hay pocas glándulas epidermales, epidérmicas. La más conspicua es la glándula oropigial, que está en la base de la cloaca. Y se utiliza para impermeabilizar las plumas. Muy importante en aquellas aves con hábitos acuáticos. También podemos encontrar glándulas salinas en aves que se alimentan en el mar, que liberan el exceso de la sal por medio de esa... Parecería que estuvieran llorando, ¿no? Pero realmente están excretando el exceso de sal. En unos pocos casos de unas aves de Nueva Guinea, pocas especies, se han encontrado que existen secreción de toxinas. Estas toxinas son muy parecidas a las batracotoxinas de las ranitas venenosas, así les llaman, ranas venenosas, de Centroamérica y Sudamérica. También dependen de ciertos insectos en la dieta de estos animales para poder estar secretando esas toxinas, como una especie de metabolito secundario. Y de hecho, vean, las aves tienen colores aposemáticos. Generalmente rojos con negro, pero también pueden haber algunos con ciertos tonos azules. Bueno. El sistema nervioso de los sentidos. No vamos a ahondar en él porque no nos daría tiempo. Simplemente vamos a decir que el cerebro es trilobulado, bien desarrollado, de mayor tamaño que los grupos anteriores, pero que les quede en mente que no el tamaño del cerebro necesariamente va acoplado con la inteligencia, ¿no? El tamaño del cerebro de un cuerpo es muy pequeño en comparación con un perro. Con un chihuahua, con los que ustedes quieran. Y la inteligencia de muchos cuervos es superior, ¿no? A cualquier perro. También tienen un bulbo olfatorio desarrollado, igual muy bien desarrollado un bulbo óptico. También el cerebelo. En general los ojos son muy grandes. Bueno, hay especies nocturnas donde los ojos son más grandes, promedio. Y la vista es los sentidos más desarrollados en las aves. Hay un aumento en el número de bastones en las aves nocturnas. Incluso si ponen atención, nomás es como dato cultural. Los ojos de las avestruces y las lechuzas se cierran. A la hora de cerrar los ojos, cierran el párpado superior. Y las demás, el párpado inferior. Ojalá hoy en día pongan atención ahí a un ave y se darán cuenta de este fenómeno. Bueno, ahora les voy a explicar lo siguiente. ¿Cómo las aves se orientan? Hay tres mecanismos que no necesariamente son excluyentes. El primero que se describió, y muchos años se creyó que era el único, era aquel donde cristales de magnetita en el cerca del bulbo olfatorio de las aves
reaccionaban al campo magnético. Pero después vienen otro sistema que se llama Beer Navigation Chemical Model, que está mediado por esta molécula que se llama CPF, que está compuesta por un carotenoide, una porfirina y un fulareno. Esta molécula, en su estado basal, no tiene carga. Esta molécula está en el ojo, se encuentra en el ojo de las aves. Cuando esta es excitada por la luz, un fotón de cualquier color, bueno, de ciertos colores, excitan la porfirina, la cual dona un electrón al fulerano o fulareno en español, lo cual dota a esa molécula de carga. Esa molécula ya cargada reacciona o se ve, yo creo que la mejor palabra es reacciona o es sensible al campo magnético. Entonces, dado la cantidad también de moléculas que son excitadas y el tiempo en que regresan a ese estado basal, es una medida de la intensidad del campo magnético. Entonces, ese regreso al campo magnético, al estado basal, que sería el tiempo de esas moléculas excitadas y el tiempo en que regresen al estado basal es una medida de la intensidad del campo magnético. Recientemente hay otro sistema. Vean, este es un artículo que les puse del 2021, apenas de junio del 2021, donde se describe otro sistema. Este sistema también es un sistema químico y también se encuentra en el ojo de las aves, pero es distinto. Este está basado en una molécula que se llama ERCRY4, la cual se excita con fotones, pero aquí los fotones que la excitan son básicamente del espectro de la luz azul. Y esta hace que la molécula cambie y se formen radicales, ya sea ERY4FAD o ERCRY4FAD, ¿sí? Con H, ¿sí? Son radicales. Entonces, tenemos entonces un estado singlet, que es como el estado Brown anterior, pero se le llama estado singlete, singular, y el triplete. De tal forma que de intensidad también y el tiempo, y aquí también el ángulo de incidencia, orienta y es una medida del campo magnético. Entonces, los tres sistemas no necesariamente son excluyentes, sino pueden ser complementarios, ¿no? Esto es una información muy reciente, entonces, por si tienen ustedes interés de buscarla, ¿no? De hecho, salió en Nature en el 594. Lo mismo, bueno, esto ya se les explicaba. Las aves en general no desarrollan el sentido del oído. Bueno, eso no es tan cierto. Muchas sí desarrollan bien muchas sí desarrollan bien el sentido del oído, en especial aquellas aves que como los paseriformes, vocalizan, o dos, dependen del oído para poder ubicar una presa, del oído y del ojo, ¿no? Por ejemplo, los búhos, en la noche. El sentido del gusto no está bien desarrollado. Acuérdense que las aves simplemente degluten, ¿no? No mastican, ¿sí? Entonces, no hay un sentido del gusto tan desarrollado.
Algunas aves llegan a envenenarse o a comer de más y se enferman y pueden morir. Pero el sentido del olfato en algunos grupos, como buitres y sopilotes, también sí está bien desarrollado. ¿Sí? ¿Qué otros sentidos tienen las aves? Bueno, perciben muy bien la presión barométrica, lo cual es un indicativo, digo, es un buen sentido para aquellas aves que vuelan, ¿no? Bueno, para la mayoría de las aves que vuelan. Entonces, y este sentido está localizado en el oído medio. Y les decía, son capaces de detectar el campo magnético, ¿no? Lo primero que se describió fue aquellos, como les decía, también esos cristales de magnetita cerca del nervio olfatorio. Entonces, todos estos sistemas reaccionan al campo magnético. Bueno, ahora van los anuncios parroquiales. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿siguen ahí? Sí, profe, sí se escucha. Miren, en la mañana, preguntándole al maestro Joel, resulta que creo que tuvo una pequeña confusión y nosotros tenemos que terminar mañana el programa de aves. Y el lunes vamos a tener ¿cómo se llama? La práctica. Porque ustedes ya comenzarían en la siguiente semana ya con mamíferos. En teoría tendría que, según el maestro Joel, había marcado que mamíferos tendría que empezar el lunes 16, pero pues no nos alcanza. Ahí se equivocó por un día el maestro. Entonces, lo que pudimos acordar en la mañana es que las prácticas, tanto de la mañana como de la tarde, la hiciéramos el lunes, para que no se perdiera tantas clases, o no se perdieran clases de mamíferos. Entonces, ya le subí como les había dicho la semana pasada, le subí al Classroom las claves de aves, las claves visuales, o sea, las guías. Lo que voy a necesitar que entre mañana y el viernes las abran, vean la lógica que hay en ellas, las estudien para que a la hora de la práctica no se me vayan a trabar. Les voy a poner por la premura les voy a poner los organismos más fáciles, que seguramente ustedes conocen. ¿Sí? Uno o dos a lo mejor sí no conocen, pero vamos a tratar de hacerlo con los organismos más fáciles. Y anoten lo siguiente. Esto es para el examen. Van a buscar los nombres científicos de los siguientes animales. Es como un regalo. Como ya nos va a dar tiempo de ver nombres científicos, busquen el nombre científico del flamenco, del águila real, de un vencejo y de una golondrina, de un colibrí, de la lechuza de campanario. Pero ojo, la lechuza de campanario ya no es Tito Alba. Hace muchos años que ya no es Tito Alba. Entonces, busquen el nombre nuevo entre comillas. ¿Sí? Entonces, ya no hay pretexto. Ya se los estoy diciendo para que tengan buena esa pregunta. Y el gorrión mexicano. Ya no es Carpodacus, también cambió hace bastantes años. Entonces, busquen el nombre del gorrión mexicano. Entonces, esas van de regalo. Aprovéchenlas. Ajá. Bueno. Profe, ¿podría repetir lo que dijo aparte de vencejo y...? Golondrina, colibrí, lechuza de campanario y gorrión mexicano. Y la lechuza de campanario ya no se va a valer Tito Alba porque ya no es la especie. Al igual de Carpodacus, tampoco. El gorrión mexicano antes era Carpodacus, ahora no. Hace mucho que cambió. Bastantes años. Gracias. Entonces, estas van de regalo. Ustedes saben si las aprovechan o no. Entonces, el lunes hay que ver hay que hacer la práctica. Luego, vamos a comenzar a ver los órdenes. Por favor, busquen
en el artículo que les puse la filogenia para que la tengan a la mano. Ténganla ahí a la mano porque la vamos a utilizar entre hoy y mañana. Ajá. Entonces, vamos a ver ya los órdenes. 26. Díganme si se puede ver. Hola. Sí, se ve, profesor. Ok, procedamos entonces. Vean, en la filogenia que les... esperen un momento. Espérenme. Jolines. A ver. Bueno. Si tienen a la mano la figura de la filogenia que les pedí, van a ver lo siguiente. Como les había comentado al principio de las clases, los órdenes han cambiado, muchos órdenes de aves han cambiado. ¿Por qué? Porque hay más información taxonómica, hay nuevos estudios, principalmente información de origen molecular, ¿no? Que ha replanteado las filogenias de las aves. En los viejos tiempos, hasta pues, hace poquito, se estudiaba o se agrupaban las aves por caracteres morfológicos, básicamente externos y algunos osteológicos. Principalmente tipo de pata, tipo de hábitos de alimentación, etcétera, ¿no? Pero eso ha ido cambiando. Antes se conocía en la parte basal de la filogenia que tienen ustedes, de la figura que les pedí, van a encontrar dos cosas. Bueno, varias cosas interesantes. Una, el color. Van a encontrar unas letras como azules, otras como verdes y otras de un color, no sé si es rosa o rojo, un color así. Nos habla de los verdes de aves que pueden vocalizar. Los rojos o rosas o lo que sea eso, nos habla de aves de presa, depredadoras, y las azules de aves acuáticas, ya sea marinas o de agua dulce. La filogenia tiene dos partes. Bueno, la parte basal son todos los paleognatos, que si nos da tiempo lo vamos a revisar. Paleognatos y neognatos. Entonces es un clado muy chiquito son los paleognatos. Neognatos se divide en dos. Un clado muy chiquito más basal, que son los galloánceres o gallopatos, donde están las gallinas y los patos, y todo lo demás. Todas las demás aves las vamos a conocer como neoaves. Prácticamente es el 80, como el 80 o 70% de las aves son neoaves. Ahorita no tengo en la cabeza el dato. Y vean, entre ellas, las más derivadas, como lo habíamos visto en la clase pasada, las últimas en evolucionar son los paseriformes. Entonces, vamos al clado de los paleognatos. Este orden estrucioniforme se ha dividido. Ya son varios órdenes. Este orden se comprendía varias familias. Por ejemplo, Tinámide, Reide, Dromeide, Casauride, Apterígide. Básicamente,
varias de estas, creo que si no todas, ya son órdenes propios. Por ejemplo, orden Tinamiformes. Ahí lo pueden ver en la figura. Órdenes, por ejemplo, Estriotioniformes, que sería el de la familia de las avestruces. Estas aves tienen una afinidad austral, es decir, las encontramos en el hemisferio sur. ¿Sí? Son aves paleognatas, no voladoras. Muchas de ellas, no todas, son corredoras. No tienen quilla o tienen una quilla muy pequeña, poco conspicua. Puede haber desde unos cuantos gramos hasta bichos de casi 150 kilogramos, como las avestruces, y muy altos, desde unos centímetros, como el tamaño de una gallina, en el caso de los tinamús, hasta el tamaño que ustedes conocen de un avestruz. Pueden tener 2 o 3 dedos. Generalmente los machos son los que cuidan los nidos y los polluelos son nidífugos. En esta tinamú sí hay un cierto hálux, pero muy reducido. O sea, son 4 dedos, pero muy reducido. Vean, son aves primitivas. El tinamús de estos órdenes paleognatos son de los únicos que llegan hasta México central. La mayoría tiene una afinidad básicamente austral. Por ejemplo, los tinamús habitan en bosques, matorrales. Son muy difíciles de ver. Parecen unas gallinitas. Dicen que sus huevos son extremadamente brillantes, yo no los conozco, y en la red aparecen unos como verdes brillantes, pero no estoy seguro que sean de ellos. Las otras son dudosas. Y se alimentan básicamente de pequeños frutos, semillas y algunos insectos, casi como si fuera una gallinita. La avestruz, por ejemplo, ustedes ya las conocen, ¿no? Viven en África. El emú vive en Australia, el ñandú viven en las Patagonias, en las pampas del Brasil y de Argentina, Paraguay. No recuerdo si entran también a Paraguay, pero por ahí las podemos encontrar, también en Uruguay, en pampas, ¿no? Luego tenemos al casauro, ¿sí? Este es un ave de Nueva Guinea. Una de las aves, si han visto documentales, es una de las aves más peligrosas del mundo. Su patada puede matar a un ser humano, igual que las garras que tiene. Y de hecho lo han hecho, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy territoriales. Son bichos muy territoriales. Kiwi vive en el continente de Zelandia, en la isla de Nueva Zelandia. Zelanda. No confundir con el fruto. Esta ave tiene la particularidad de, bueno, no es una ave voladora, ninguna de estas lo es. Y el kiwi en especial tiene la proporción de huevo con relación al cuerpo más grande que existe. Es un huevote gigante. Ahorita ya no nos va a dar tiempo de discutir cosas de evolución, pero en ornitología llegamos a tocar este tema de las causas de por qué los kiwis tienen ese huevo tan grande. Bueno, vamos a ver de un orden que se llama Podicipediformes, llamados somormujos. Algunos también les llaman patos buceadores, pero hay que tener cuidado con este nombre común. A otros grupos de aves vadeadoras y acuáticas también se les llega a decir patos buceadores. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Son cuerpos compactos, cuellos delgados y alargados, cabeza pequeña, picos medianos en formas rectas, a veces parecieran de cincel, pero no necesariamente. Se alimenta básicamente de peces, aunque también de algunos otros invertebrados, ¿no? Y anfibios. Garras y escamas tarsales deprimidas. Plumas rectrices cortas, tienen unas colitas muy chiquitas. Básicamente no tienen dimorfismo sexual. No hay un dimorfismo sexual aparente. Eso sí, tienen cortejos muy elaborados. Seguramente habrán visto algún documental por ahí
el 22, en el 11, en Discovery. Bueno, y ahí creo que ya no pasan documentales. Bueno, como yo no veo televisión desde hace mucho tiempo, no sé si sigan pasando cosas de la naturaleza en Discovery o son puras cosas raras, ¿no? De concursos. Las patas tienen membranas peridigitales. Como les decía, comen peces pequeños, algunos anfibios e insectos acuáticos. Vean, una particularidad de este grupo es que construyen nidos sobre el agua, son nidos flotantes, como una medida antidepredatoria. Y se distribuyen en zonas tropicales y subtropicales, y a veces también en algunas zonas templadas alrededor del mundo, menos en los círculos polares, ¿no? Si hablamos de círculos polares, vamos a ver al orden esfenciformes. Si lo pueden ver en su figura, ya nos subimos a neoaves, ¿no? Y los esfenciformes son los pingüinos y están relacionados con un gran clado de aves acuáticas, pero que morfológicamente son muy distintas a los pingüinos, ¿no? Los pingüinos tienen adaptaciones muy particulares. Las alas ya prácticamente no se les llaman alas, son prácticamente aletas, paletas. Son muy buenos buceadores. Las patas ya son muy cortas. Sí, son básicamente un orden también austral, aunque hay algunas especies que podemos encontrar en alguna de las Islas Galápagos, no más al norte que las podemos encontrar. También los encontramos en Sudáfrica, por ejemplo. Son básicamente bichos gregarios. No sé si alguna vez vieron La Marcha de los Pingüinos, de un documental de hace muchos años, muy bonito. Ojalá lo puedan recuperar para verlo, ¿no? Vamos a ver el orden Procellariformes. Aquí tenemos a los albatros, petreles, aves de las tormentas. Pueden ver en su figura que los Procellariformes sí están más o menos cercanos filogenéticamente a los pingüinos, más o menos, ¿no? Están dentro de esos clados. Son aves básicamente marinas. Un pico ganchudo, entre comillas, nada más es como en el ápice, es ganchudo. Tienen glándulas de sal, anidan en grandes acantilados. Por lo general, no siempre ponen un solo huevo. Y este es el pico compuesto que les había prometido la clase pasada. Vean cómo está hecho, como de varias partes. Como de varias placas. Ese es un pico compuesto. Al mismo tiempo, vean cómo son las narinas. Estas narinas están alargadas en forma de tubo. Pueden ser más cortas o menos o más largas como en esta. Parece ser que es una adaptación para zonas frías. Pero hay unos procellariformes que tienen el tubito muy chiquito. Son menos narigonas, por decirlo de una manera vulgar. Son muy buenos planeando y volando. O sea, haciendo de donde planean. Pueden pasar horas planeando en el mar abierto. Son buenos planeadores. Malos aterrizando, muchos de ellos son muy malos aterrizando. Por ahí habrán visto alguna caricatura o algún meme o algún dibujo animado, ya les dije, o en algún documental, viendo cómo los albatros a la hora de aterrizar muchas veces chocan y dan volteretas, ¿no? No hay dimorfismo sexual tan aparente. Ok. Vamos a entrar a un orden que es el que ha sufrido más cambios. Más cambios. Que es el orden Pelecaniformes. En el sentido antiguo, solo contenía aquellas aves marinas con patas totipalmeadas. Pero ahora podrán ver en su figura que se le han incluido otros órdenes, principalmente aquellos que estaban dentro del orden Siconiformes. El orden Siconiforme en la antigüedad, o sea, hace poquitos años, constituía todas las familias
relacionadas con las cigüeñas. De hecho, Ciconiforme ya no existe, pero existe Cicónide, que es la familia de las cigüeñas. Que ya está dentro de los pelecaniformes, ¿no? Por eso van a ver ahí en la figura pelicaniformes, pelícanos, herons, o sea, garzas, ibises y cormoranes. Están incluidos dentro de estos bichos. Bueno, entonces, anidan en colonias. Bueno, muchos de ellos son coloniales. Los polluelos son básicamente nidícolas. Son aves marinas de buen porte, grandes. No hay dimorfismo sexual aparente y muchos bucean se dejan caer desde el aire para bucear y atrapar peces, calamares, etcétera, ¿no? Esa sería la familia Pelecanidae. Tenemos a la familia Azulidae o los pájaros bobos, Phaetonidae, larvilistón, si le llegan a decir en México. Vean cómo son las patas totipalmeadas. Tenemos a los Anínguide, Falococráside y Fragátide. No, hay que tener cuidado de no confundir a los aníngidos y falococrocácidos con estos, acuérdense, con los podicipediformes. Se parecen mucho, tienen ciertas convergencias morfológicas. ¿Por qué? Porque son bichos, especialmente los falococrácidos, que se alimentan de peces y bucean por ellos. Entonces se parecen un poco. Y de hecho los falococrácidos son muy malos voladores. No así las fragatas. Familia Fragatide. Y aquí en familia Fragatide sí tenemos un dimorfismo sexual aparente. El macho utiliza esa bolsa gular y la infla y marca territorio, o además bien ser un reclamo hacia las hembras, ¿no? Entonces también la calidad del color nos habla de la calidad, la intensidad y el tamaño de esa bolsa nos habla de qué tan buena ave para la reproducción es. Para gatos. Luego nos regresamos a la base de las neognatas. Les dije que había un clado que es el gallo ánser o gallo pato. Y esos, los anseriformes, son los patos. Patos, gansos y cisnes. Patas palmeadas con un dedo excluido. El hálux está excluido. Pico un poco deprimido y lamelado. No son las lamelas que van a tener los flamencos, pero sí tienen lamelas. Alas un poco puntiagudas. Los machos tienen pene. Sí hay aparato intromitente, a diferencia de la mayoría de las aves. Estos sí lo tienen. Dimorfismo sexual aparente, no en todas las especies, pero prácticamente todos los patos. Porque algunos gansos y cisnes no tienen dimorfismo sexual tan aparente, más que ciertamente en tamaño, un poco en tamaño. Pero los patos, como tal, ellos sí tienen dimorfismo sexual muy marcado. Se alimentan de plantas acuáticas, semillas, pastos, peces, moluscos, crustáceos, ¿no? Vean, esta pequeña uñita, no se sabe exactamente qué tipo de adaptación es, pero es el pico uncinado que les decía la clase pasada. Vean, en los patos sí tenemos el dimorfismo sexual. ¿Sí? Las hembras son un poquito menos vistosas. Ok. Vamos al orden. Y bueno, y se distribuyen básicamente en todo el mundo. ¿Sí? Menos en los casquetes polares, pero los encontramos en zonas tropicales, subtropicales, templadas, ¿no? A los patos. En general, los anseriformes, de alrededor del mundo. Fenicopteriformes son los flamencos. Flamingo es un error.
¿sí? Es un barbarismo. Realmente en español se deben llamar flamencos. Son cuellos largos, son aves zancudas, son coloniales. Sus picos, como ya les había adelantado, son filtradores. Las patas son palmeadas y al parecer carecen de un dedo, son tridáctilas. La mayoría, aunque aún así pueden tener así como un pequeño hálux muy reducido. Pero no tiene sin palmear. Pueden tener migraciones, anidan o construyen nidos de lodo y son muy gregarios. Alimentan a sus crías con leche de buche. De hecho, hasta en algunos lugares en Yucatán dicen que la cría sangra a la madre, pero no es cierto. Lo que está escurriendo del pico del flamenco simplemente es esa secreción del buche, pero que tiene un color rojo. Un color rojo rosado, pero no es sangre. ¿Sí? No se está desangrando. Les decía, son coloniales, se alimentan de algas, diatomeas, moluscos y crustáceos, que es donde obtienen los pigmentos y los carotenoides que ellos van a fijar en las plumas. Y el pico, bueno, pues, como les decía, es marcadamente doblado. Hay muy pocas especies, unas 4 o 5, ahorita se me fue el número, perdón, pero que existen básicamente en zonas tropicales de América, África y Asia. ¿No? Son básicamente de zonas tropicales. En la península de Yucatán tenemos una población en México, o unas poblaciones en México, y también en la península de la Florida. Y en Sudamérica hay otra especie que también pues es igual, colonial y todo esto que les platiqué. Vean, este orden, Siconiformes, quedó ya incluido en el orden en el orden de los pelícanos, es el orden pelicaniforme. Pero me está escribiendo un profesor, no sé qué quiere. Bueno, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero acaba de salir un artículo mío donde describimos una nueva especie de lagartija y profesor me lo está pidiendo de manera urgente. Bueno, entonces, vean, vean en la figura dónde están estas familias, cómo están ahí incluidas dentro de pelecaniformes. Espérenme un momentito. Entonces, a ver si me está trabando esto. Bueno, ok, continuemos. Tenemos entonces en esta familia clásica, como la entendíamos antes, a las ardeides, que son las garzas, que son prácticamente todos estos bichos son de agua
son vadeadores y acuáticos, pero de aguas interiores. Ajá. Tenemos ahorita les voy a mostrar al Belanictide, Scópide, sicónidos y trasquiornítidos. Son aves zancudas generalmente, gregarias o solitarias, hay de las dos. Anidan en árboles, generalmente cerca de los cuerpos de agua. Los cuellos pueden ser largos, algunas veces se ven como en forma de S. Se está trabando la compu. ¿Me siguen oyendo? ¿Oyendo, perdón? Hola, hola. Profe. Ok. A ver, dejen que se destrabe esto. Es que saben que a veces cuando se traba mi computadora, también se va el sonido. Dejen que se destrabe. A ver. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Sí se escucha? Es que aquí se está haciendo ruido mi compu. Hola. Sí, profe, aquí seguimos. Ok. Bueno, les decía, aves vadeadoras, ¿no? También son aves vadeadoras de vuelo errático. Muchos tienen esos picos alargados en forma de lanza. Algunos incluso los pueden identificar cuando vuelan. Por ejemplo, los ardeidos doblan el cuello al volar y las garzas lo extienden. Digo, las garzas, las cigüeñas. Aunque de lejos parecen casi lo mismo. Algunas pueden tener cierto dimorfismo sexual, como penachos en tiempos de anidación. Se alimentan básicamente de peces, ranas, crustáceos e insectos. Aunque ustedes van a las zonas rurales de México, van a encontrar la garza blanca común, que es una garza introducida de África. Nadie sabe cómo llegó, pero bueno. La Bubulcos ibis. Y a veces está cerca del ganado, tratando de comerse algunas cosas que encuentra ahí entre las parcelas, entre el ganado, etcétera, ¿no? No son tan acuáticas, aunque sí son afines a los cuerpos de agua, ¿no? Vean las garzas, esas son totalmente, las encontrarán cerca del agua. Y este bichito que está aquí es un bicho monotípico, Vale Nisipitide. Es el pájaro pico de zapato. Es una sola familia y una sola especie. Se encuentra en algunos lugares del centro de África y se encuentra amenazado por destrucción del hábitat, ¿no? Los ardeidos los podemos encontrar básicamente alrededor del mundo en zonas tropicales. ¿Sí? A los sicónidos podemos encontrar también alrededor del mundo, bueno, y todos estos menos en los casquetes polares, pero los vamos a encontrar a los sicónidos tanto en zonas tropicales como en zonas templadas. Los tresquiornítides, algunas especies sí las podemos ver en zonas templadas, pero la mayoría de ellas las podemos encontrar en zonas tropicales alrededor del mundo, en cuerpos de agua. No solamente son blancos, este color no sé de esta especie de dónde es, pero en México los van a encontrar más bien como blancos o grisáceos. ¿Sí? Ese ibis es acuérdense que el dios Tot tiene una gran importancia cultural, ¿no? El dios Tot está representado por un ibis. 26.
Voy a entrar a las 27, porque aquí ya se acabaron. Espérenme un momentito. Compartir. 26. Escalas 20, la 27. 27. 27. ¿Dónde se quedó la 27? ¿Ya se puede ver? Sí, profe. Ok, vamos a darle. Vean los patitos, no, digo, Falconiformes es otro grupo, el cual ya se dividió. Y eso nos habla de una gran convergencia en estos bichos. ¿Por qué? Porque si ven en su filogenia tenemos, en esa figura podemos ver falconiforme por un lado, halcones en su estricto y seriamas, bueno, ya es otro orden muy, muy cercano, pero es un grupo hermano, los falconiformes serían el grupo hermano de los paseriformes, es decir, son los más derivados. Pero por otro lado ya tenemos al orden accipitriformes, que son las águilas como tal, bueno. En español a veces hay confusión en lo que es un águila y un halcón. Ese es un problema de los nombres comunes. A veces no sabemos, algunas cosas en inglés se traducen al español como halcón y una cosa es el falcon y otras cosas el hawk. Se traducen como halcón, pero realmente son cosas diferentes. Ajá. Y también en español tenemos gavilán, tenemos aguililla, tenemos distintos nombres para referirnos a estas aves. Entonces también puede haber cierta confusión. Y dentro de accipitriformes también quedaron los opilotes o vultures, se me fue el nombre en español, bueno, los opilotes, sopilotes y y los cóndores, ajá, y algunos otros, las auras, por ejemplo, están dentro de accipitriformes, pero son los opilotes, son los buitres, perdón, es la palabra, los buitres, pero del nuevo mundo, no los buitres del viejo mundo. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, la familia Pandiónida, que son las aves, las águilas marinas. Ajá. Búsquense también una águila marina, por favor, por las dudas, no es que vengan en el examen. Accipítride, antes era la familia de las águilas, ¿no? Y Catártide, que es la familia de los opilotes y las auras. Todas estas, exceptuando Falcónide, forman ahora el orden accipitriforme que no está relacionado con Falcónide, ¿sí? No están íntimamente relacionados. Entonces hay que tener cuidado con los nombres águilas, aguilillas, gavilanes, ¿no? Águilas arpía. Pero todo esto hace referencia a rapaces diurnas, de pico ganchudo, patas poderosas, con grandes garras. Algunas pueden tener un tubérculo óseo entre los nostrilos, otras no. Pueden volar con bastante peso extra. Y son de las aves rapaces más grandes, ¿no? Entonces pueden ver una águila arpía, es una ave gigantesca. Ajá. Anidan generalmente en árboles y precipicios, en rocas muy altas, ¿no? Ya en las ciudades pueden ser en iglesias,
en campanarios, en torres de transmisión, pero que es peligroso para estos animales, ¿no? Vean, así, grandes rasgos, no es que sea así como les voy a decir al 100%. En general, nada más, en general, entre comillas, ¿eh? El nostrilo de las accipítrides suele ser ovalado y el de los falcónidos suele ser redondo. Pero vean, los dos tienen una cera color amarillo rígida. Y aparte, en los falcónidos, no se nota aquí muy bien, tienen una segunda muesquita, aquí tienen como una muesca, pero aquí tienen como una segunda muesquita que en alguna literatura le van a llamar diente de halcón. Pero básicamente todo lo demás son básicamente iguales. ¿Sí? Y esto del nostrilo redondo no es el 100%. Algunas accipítrides pueden tener el nostrilo más redondo y algún falcónido puede tener el nostrilo más ovalado. Pero en general es un nostrilo ovalado y un nostrilo redondo. Ok, y se encuentran prácticamente en todo el mundo. Muchas especies simpátricas alrededor del mundo. Obviamente no en los círculos, en los casquetes polares. Los podemos encontrar en zonas tropicales, semitropicales, templadas, etcétera, ¿no? Bosques de coníferas, bosques tropicales. Es un grupo bien diversificado alrededor del mundo. Algunas especies sí en peligro de extinción y otras creo que ya están extintas. Bueno, orden Galliformes. Volvemos otra vez a la base de la filogenia, de los neonatos, y vamos a ver que el orden Galliformes es el orden hermano de los anseriformes. Por eso a ese clado se le llama gallopato, ¿no? Gallo-anser. Entonces, tenemos varias familias, pero algunas que les voy a mencionar es la Cráside, Faisánide, Odontofórido, ¿no? Son las chachalacas, faisanes, gallinas de Guinea, pavos, guajolotes, codornices. Son de las aves más importantes para el ser humano, por su carne y por su huevo. Aves terrestres con pobre capacidad de vuelo. Algunas golondrinas o odontofóridos sí pueden más o menos volar, pero otras prácticamente no. Alas redondeadas, picos cortos y ganchudos, además. Algunas tienen espolones en los tarsos y algunas son muy territoriales. En general ponen una gran cantidad de huevos. Nos encontramos principalmente en zonas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Por ejemplo, en México pueden encontrar una que se llama chachalaca, ¿no? Aves de bosques tropicales parecidas a un ave de corral. De hecho, en algunos lugares medio se han robado los huevos y las han criado junto con las gallinas. ¿Sí? En zonas de México y Centroamérica pueden a veces hacer eso. No es común, pero se han dado los casos, ¿no? Se alimentan básicamente de frutos pequeños, semillas, hojas, insectos, ¿no? Lo que hace una gallina. Por ejemplo, el pavo real asiático y el guajolote americano, ¿no? Vean cómo es una especie importante, ¿no? Digo, especies importantes dentro de este orden. Luego vamos a ver el orden Gruiformes, que ya es otra vez una neoave. Tenemos familias como la Rálide y el Liornítide. Son las llamadas gallaretas, garcetas y ralitos. Y grullas, ¿no? Que son principalmente, o las grullas son básicamente de la familia Eliornítide. Las grullas son aves majestuosas, de cuello y patas largas. Y los ralitos, o los rálidos, son más bien aves más compactas que parecen gallinitas, pero acuáticas. Se alimentan básicamente de plantas acuáticas, insectos, crustáceos. Vean, también es un bicho afín a los cuerpos de agua, lo pueden ver en su filogenia. Por ahí lo pueden
lo pueden buscar como crane, pero no está relacionado con los pelícanos, aunque se parecen un poco. Tienen algunos hábitos similares, pero son distintos, ¿no? Genéticamente son cosas distintas. Orden caradriformes. Bueno, y los cruciformes los encontramos alrededor del mundo, también en zonas tropicales y templadas, ¿no? Menos en los casquetes polares. Caradriformes, aquí tenemos familias, son aves acuáticas, con familias tanto de hábitos marinos, que habitan en el mar, y otras de agua dulce. Tenemos familias como la Jacánidae, Scolopácidae, Recurviburostride, Caradride, Láride, Alcide. Entre otros nombres están los chorlitos, ostreros, sabocetas, jacanas, zarapitos. Pueden ser de tamaños pequeños a medianos y son variadores, ¿no? Algunos de picos y patas largas, algunos sí pueden ser un poquito zancudos, otros no tanto. Tienen membranas interdigitales muy cortas. Y algunos sí pueden tener membranas peridigitales. Por ejemplo, el Caradride, ¿no? Son aves variadoras, de cuerpo robusto y cuello corto. Alguna literatura dice que tienen parecido la cabeza tiene parecido a las palomas, pero bueno, esta discusión. Pero son aves pequeñitas que corren rápido para estar atrapando distintos moluscos y pequeños insectos al lado del agua, ¿no? Jacánidae. Y los anteriores los encontramos alrededor del mundo. Básicamente, tanto en aguas saladas, lagunas costeras, playas marinas y aguas dulces. Jacánidae son básicamente de agua dulce, de zonas tropicales alrededor del mundo. Estos tienen una particularidad. Bueno, antes que eso, vean, esta cosa amarilla es un escudete, como les había mencionado la clase pasada. Es una parte córnea, es un anexo tegumentario llamado escudete. Tienen los dedos muy largos y son patas largas y dedos muy, muy largos que les permiten caminar sobre la vegetación de los pantanos. Aquí hay dimorfismo sexual, pero quien es más grande es la hembra. De hecho, los que cuidan y empollan los nidos, los huevos en los nidos, son los machos. Y las hembras andan por ahí. A veces rompiendo los huevos de otras hembras, apareándose con el macho que los estaba cuidando y poniendo sus huevos. A veces llegan a hacer eso las jacanas. Tenemos aquí a los frailecillos o los álcidos. En inglés les llaman puffins. De hecho, hay un cereal, ¿sí?, en Estados Unidos y Canadá que tiene una caricatura o una figura de estos. Y se llaman así puffins. Luego tenemos a la familia Laridae, que son las gaviotas. Y también, básicamente, las gaviotas las encontramos en todos los mares, prácticamente. Las puffins generalmente están en zonas del Atlántico y me parece que también el Pacífico, pero son más bien subtropicales a zonas frías. Pero las gaviotas se encuentran por todo el mundo. Todo el mundo. Columbiforme. Vamos a hablar de los columbides. Ahora vamos a ver dónde se encuentran. Traten de localizarlos en su filogenia para que tengan una idea con quién se relacionan. Son como basales en las neoaves. Están relacionadas con otros dos grupos que no vemos aquí, porque no se encuentran en México, los mesites y los sangrus, pero pues, esos no los vemos aquí. Ese cladito, hasta ornitología llegamos a revisarlo un poco. Pero ustedes están muy bien familiarizados con este grupo, están ahí las coquitas, por ejemplo. Hay familias Columbidae y Raffidae, palomas, tórtolas, coquitas.
Son aves de vuelo rápido, rechonchas, con cabezas pequeñas y ese sonido que hacen se llama voz de arrullo. Es el cucurrucú paloma de las canciones mexicanas, ¿no? La mayoría tienen patas rosas o rojas y las escamas en las patas son reticuladas. Se alimentan generalmente de semillas, frutos e insectos, frutos pequeños, ¿no? Ponen 2 huevos, algunos pueden tener reproducción continua, no todas, pero algunas pueden tener reproducción continua, ¿no? Eso de polluelos beben agua, sí. A lo que se refiere es que los picos tienen cera. Bueno, eso se los voy a dejar de tarea. Las aves beben agua, a ver qué tan observadores han sido. Esta la pueden deducir solamente con observación, porque la forma en que bebe agua un columbiforme y la que bebe, como bebe un perico y como bebe un gorrión, son completamente distintas. A ver qué tan observadores han sido. Igual les pregunto mañana. Vean, aquí tenemos a la tortolita o coquita. Su nombre en náhuatl era Cocochtli, entonces de ahí pues, viene el nombre de coquita, ¿no? Y esta es la paloma común. También busquen a la paloma común. Solo tengo que decir los de la mañana. Podría venir la paloma común. Paloma común. Y también busques el nombre de la tortolita o de la coquita, de la tortolita, búsquenlo. Por lo menos la especie que habita aquí en la Ciudad de México, porque son como 3, son varias especies en México. Esta seguramente la ven todos los días, ¿no? Me supongo. Todos los días está allá afuera. Entonces también la paloma común, busquen su nombre. No vaya a ser que venga. ¿Qué más? Paloma común, tortolita. Ok, o coquita. Cocochtli. Orden Citasiformes. Tenemos a las familias Citacide y Loride. Son los pericos y los loros, guacamayas. Bueno, los columbides están prácticamente en todo el mundo. Prácticamente todo el mundo, menos en los casquetes polares, ¿no? Pero, por desgracia, muchas especies sí ya están extintas por la cacería y por la pérdida de hábitat, y unas 2 o 3 especies son invasoras, ¿sí? Pero, pues, por unas 3 especies invasoras no se compensan todas las que se han extinto, ¿no? Que son varias. Y en México también se ha extinto algún colúmbide. Bueno, citasiformes. Guacamayas, roros, pericos, cotorros, aves compactas de cuellos cortos con pico fuerte, ganchudo, con cigodactilia estricta. Ustedes ya saben que es cigodactilia, ya se los dije la vez pasada. Son ruidosos porque son con colores llamativos, son gregarios, la mayoría son gregarios, ¿no? Se alimentan de frutos, nueces, semillas, néctar. Anidan en árboles huecos exceptuando una especie o 2. Por ejemplo, la cotorra argentina, una especie invasora de Sudamérica que podemos encontrar en México ya. Esa teje los nidos. Si quieren ver nidos de este bicho, váyanse a Zacatenco, hay muchos. El bicho es invasor, si es que no lo alimenten. Que además trae otras enfermedades y se le ha visto que afecta a otras aves. Entonces no alimenten a ese bicho si lo llegan a encontrar. Bueno, tienen una cera. En esta no se nota bien, pero tiene una cera, ¿no? Hay una especie en Nueva Zelanda, Strigops, que es un perico que no vuela, pero la mayoría vuela, ¿no? De hecho, Australia es una zona, no es la zona de origen de estos bichos, pero es una zona de diversificación. ¿Sí? Australia y Nueva Zelanda son zonas ricas
en estas especies. Sí, en muchos lugares de Australia, en lugar de alimentar palomas, alimentan varias especies de los bichos, pero bueno, son bichos locales, ¿no? Pues no hay tanto problema. Orden Cuculiformes, o los cucús. Son aves con una cigodactilia estricta. Hay varias familias. Hay algunos individuos que son parásitos entre estas especies de cuculiformes. Ajá. Tenemos a los cucúlidos. Fíjese, en los viejos tiempos, Opisthocomide era incluida dentro de cuculiformes. Es el Hoatzin. Ese bicho era un Incertas edis. Caía cada rato en distintos lugares. Realmente nada que ver. En la filogenia busquen al Opisthocomide, y es un orden con una sola familia, con una sola especie, se llama Hoatzin, y es Opisthocommiformes el orden. Es una ave sudamericana de la cuenca del Amazonas, aunque no sé si también se encuentra en la cuenca del Orinoco, pero básicamente en el Brasil lo encontramos, en la cuenca de la Amazonía. Son bichos muy sui generis, son básicamente herbívoros. Estos bichos tienen unas modificaciones en su intestino, que los hace comportarse como vacas. Y todo el tiempo están tragando plantas y tienen una modificación en el sistema digestivo. De hecho, dicen que tienen un olor muy desagradable, porque están defecando cada rato plantas podridas, ¿no? Deglutidas, como si fueran vacas, ¿no? Cagan como si fueran vacas. Y algo muy extraño, y es como una reminiscencia, bueno, no sé si se me fue el nombre, como un carácter atávico que volvió a surgir en ellas, es que las crías tienen 2 dedos cuando son juveniles, que les ayuda al Hoatzin a atraparse o agarrarse de las ramas. Y son tan extraños que a veces se agarran de las ramas y se dejan caer al agua cuando viene un depredador. Bueno, entonces el Hoatzin, el viejo plan, eran cuculiformes, pero si ustedes ven la filogenia, pues ni siquiera están cercanamente emparentados. Entonces les recomiendo que vean la filogenia, ¿no? Para que vean dónde se quedó Opisthocommiformes y dónde quedaron los cucús. De hecho, los cucús están más relacionados con otros bichos que no vemos aquí, que son los turacos y los bustards. Ok. Entonces, retomando. Los cuculiformes son de una cigodactilia estricta. Algunas son parásitas. Algunas especies de América, poquitas especies en América, pero más especies en el viejo mundo, tienen un comportamiento parásito. Y se alimentan de orugas, insectos, semillas, frutos y pequeños reptiles. Solo una especie es terrestre, básicamente, que es el correcaminos. Bueno, 2 especies, ¿no? Todas las demás son más o menos buenas voladoras. ¿Sí? Estos bichos los podrán encontrar aquí en México. El garrapatero pijuy, porque hace un sonido que dice la gente que suena pijuy. Y los correcaminos, ¿no? 2 especies en México. Pero los correcaminos son cuculiformes. Ok. Orden Strigiformes. Son el otro grupo de aves rapaces, pero básicamente nocturnas. No quiere decir que algunos búhos no lleguen a cazar en el día o sean crepusculares, pero pues la mayoría son nocturnas. Tenemos 2 familias básicamente. La titónide, que son todas las lechuzas, de la que ustedes van a buscar el nombre, y estrígide, que son los búhos o tecolotes, ¿no? Tecolotes es un nahuatlismo. Entonces, no sé si en otras partes de Latinoamérica les llegan a decir tecolotes ya. Quizá en algunas partes de Centroamérica sí, pero
Tecolote es un nahuatlismo para búho, ¿no? Como les decía, son aves de presas, cabezas grandes. Profe, Sí, perdón que interrumpa. Hay unos que digo, creo que les dicen los moyuelos. ¿Entrarían aquí? no sé, fíjate, se me hace muy local. Lo que a veces confunden con esta familia son los chotacabras y los tapacaminos que vamos a ver más adelante. Ya antes estaban en esta familia. No sé si ahí me dices mañana en qué lugar les dicen así. Ah, ok. Podrían ser Vale, búhos vale. chiquitos. Hay búhos de todos tamaños. Hay unos búhos bien chiquititos Ujú. y otros búhos muy grandes. Va que va. Hay que ver, ¿no? Luego ese es el problema con los nombres comunes, porque a veces hay un nombre común para dos especies distintas, incluso de órdenes distintos, ¿no? Como el pato buceador, ¿no? En general, en los estrigiformes, las hembras son más grandes. Ujú. Tienen patas muy poderosas, pico ganchudo, garras y tarsos con plumas. Ujú. Eso generalmente en los titónidos. Bueno, también en los estrígidos podemos tener patas con tarsos con plumas. Cigodactilia facultativa, puede mover un dedo y convertirlo en cigodáctilo, la pata, o pueden convertirla a una pata de tipo paserina. Que ustedes ya saben qué nombre lleva, ¿no? Ya lo vimos la clase pasada. Y va a venir el examen, así es que estudienlo, ¿no? Ujú. Ya saben, ¿no? Heterodactilia, anisodactilia, heterodactilia, etcétera, ¿no? Eso lo tienen que manejar bien. Esta tiene una cigodactilia facultativa. Ujú. Vuelan sin hacer ruido. ¿Qué quiere decir esto? Las plumas de este orden, los bichos de este orden, principalmente las de las alas, tienen unas modificaciones microscópicas. Eso es una adaptación que hace que a la hora de volar aletean de tal forma que cortan el sonido, lo absorben o inhiben. A diferencia de ustedes oyen cuando vuela una coquita, cómo hace de ruido, ¿no? Cuando vuela una paloma hace ruido. Pero en la internet ustedes podrán encontrar en YouTube, por ahí hay un video donde alguien está registrando el sonido del vuelo de una paloma y de un búho o de un tecolote. Ya no me acuerdo si es una lechuza. Bueno, básicamente el sonido es casi inexistente. Ajá. Entonces es una adaptación para poder atrapar a las presas cuando están volando y no los escuchen venir. ¿Por qué? Porque los ratones, por ejemplo, muchos mamíferos tienen un oído muy bueno y podrían escuchar a alguna otra ave cuando vuela hacia ellos. Pero imagínense, tienen que engañar sus sonidos tan poco sonido generan que hasta los ratones no los escuchan. Los ratones y liebres tienen oídos muy, muy desarrollados precisamente para eso, para detectar a los depredadores. Bueno, les decía que hay hembras, las hembras son más grandes, ¿no? Algunos pueden formar, entre comillas, tienen modificaciones en las plumas de la cabeza que parecen orejas o cuernos. Y básicamente se alimentan de roedores, aves, reptiles, peces, insectos grandes. La familia Titónide tiene un solo disco facial. Ajá. Los titónidos, que son las lechuzas. Y los estríngides, que son los búhos o tecolotes, que tienen dos discos faciales. Y vean, a veces en estos estríngides tienen estas plumas modificadas que parecerían cuernitos. No se alcanza aquí a ver bien la pata de este bicho, pero tienen plumas. Tarsos con plumas. Luego, el orden Caprimulgiformes. Ese a veces se metía al orden Stringiforme. En su filogenia podrán ver que el Stringiforme es más derivado.
Ujú. Y está incluso un poco cercano a las águilas. No exactamente porque están en dos clados distintos. Ujú. Y los caprimulgiformes, todavía hay cierto problema taxonómico con ellos, ¿no? Pero los caprimulgiformes eran básicamente los chotacabras o los tapacaminos. Cuando uno sale a campo, a veces lo llegan a asustar, especialmente especialmente a los estudiantes, en esas noches sin luna, porque hay algunas aves que se posan en el camino y cuando uno va pasando las espanta y le vuelan en la cara, ¿no? Entonces espanta a la gente. Pero son aves nocturnas que se dedican a cazar insectos al vuelo. Uh-huh. Pero había otro orden que vamos a ver más adelante que ahora quedó hermano de caprimulgiformes. Y algunos autores dicen que es el mismo orden, porque quedaron hermanos, que es el orden donde están los vencejos, que parecen golondrinas, y los troquílidos, que son los chuparrosas, ¿no? Los colibrís. Entonces, los colibrís y los vencejos están íntimamente relacionados con los caprimulgiformes. Y antes eran el orden apódide. Les digo que algunos han unido al orden apódide, lo fusionan con el orden caprimulgiforme, otros no, pero forman parte de un clado que se llama caprimulgimorfe. Eso sí, como lo pueden ver en la filogenia. ¿Qué les pasé? Bueno, entonces, los órdenes caprimulgiformes en su antiguo, está llamado de tonta, son dos familias, Caprimulgide y Nitide. Son los chotacabras chupacaminos. No confundir con el chupacabras, ¿no? Para nada. Algún reporterillo tonto saca una nota puede decir, se trató el chupacabras, ¿no? Normalmente agarran su pobre. Y algunas especies hacen unos sonidos que a la gente le desagradan o les parecen tristes en las noches. Ajá. Entonces, pues tienen muy mala fama los pobres. Los ojos son muy grandes, picos muy delgados y grandes, medio ganchudos, con vibrisas rectales muy grandes. Las patas son pequeñas. En el día, de hecho, abren el pico como si fuera un embudo para atrapar a las presas, ¿vean? No se ve aquí, pero abren los picos cuando vuelan como si fuera un embudo para atrapar a la mayor cantidad de insectos. Ajá. Algunos pueden anidar en el día en cuevas o en troncos, pero algunas veces, si ustedes tienen suerte, son observadores, se pegan a los troncos o a las cercas y se hacen pasar como si fuera una ramita o un tronco, ¿sí? Y además los colores, como ven, son muy parecidos a los de la madera. A veces quedan pegados a estos troncos de tal manera en el día que pasan desapercibidos. Solo uno que cuando ya tiene mucha experiencia los puede ver. Uh-huh. Y en la noche se posan en el piso y van dando vuelos cada rato y regresan al lugar porque están atrapando insectos. Uh-huh. Son bichos muy, muy incomprendidos y que la gente los llega a matar porque los ve feos o porque los dicen que son brujas o porque son el chupacabras. Entonces no saben todo el bien que nos hacen porque se alimentan de un montón de mosquitos. Uh-huh. Pero a veces la ignorancia de la gente no tiene límites, ¿no? Si hay gente que apoya el Tren Maya y siendo biólogos, pues yo ya perdí la esperanza, ¿no? Y entonces les decían, el orden Apodiformes es un orden que para algunos autores tiene que ser, o lo han renombrado como parte del orden Caprimulgiformes. Para otros autores no, pero sí los consideran ya grupo hermano de los caprimulgiformes, antes no. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que pues, para otros autores es el orden parte de un clado que se llama caprimorfe.
Ujú. Donde están los apódidos, que son los vencejos, y los troquílidos, que son los colibríes. Los vencejos son muy parecidos a las golondrinas, pero no son golondrinas. Ujú. De hecho, los apódidos, el cráneo es un poco aplanado, tienen son pamprodáctilos, acuérdense que eran pamprodáctilos, cómo estaban los dedos dirigidos hacia adelante. Son muy rápidos al volar. También comen insectos al vuelo. Y, bueno, les decía, estos se encuentran alrededor todo el mundo. Hay especies por todas partes, principalmente en zonas tropicales, pero sí hay algunos en zonas templadas. Los caprimuliformes en su estricto. También los vencejos son una familia que se encuentra, una subfamilia, una familia. Bueno, ahorita no vamos a meter en todas estas cosas taxonómicas, pero digamos que lo vamos a dejar ahorita en familia, que se encuentra alrededor del mundo, también en zonas templadas. Pero los troquílidos es una familia básicamente americana, es decir, los colibríes, y los encontramos desde zonas templadas a zonas tropicales. Incluso unos pobres, no pobres, increíblemente algunos colibríes hacen unas migraciones de la península de la Florida a la península de Yucatán. Ajá. Es increíble cómo esas cositas tan frágiles pueden migrar. Vean, ese es un vencejo. De hecho, me parece que lo que le llaman el pozo de las golondrinas o la fosa de las golondrinas en el norte de México, creo que está en San Luis Potosí, o en Tamaulipas, ahorita no recuerdo. Pues no son golondrinas, son básicamente vencejos. Bueno. Y los troquílidos sí están modificados para alimentarse básicamente de néctar, aunque complementan su alimentación con algunos pulgones o arañitas muy pequeñas, ¿sí? No todo, podría ser el 80%, no sé, ahorita no recuerdo, de su alimentación sí podría ser néctar, pero necesitan otras fuentes de proteínas que las dan los pequeños insectos, pulgones y arañitas muy pequeñas. Trogobiformes, son aves de bosques, pero tropicales, aquí faltan tropicales, básicamente, aunque algunas sí entran a bosques mesófilos. Son de cuellos cortos, colores brillantes y con frecuencia metálicos. El pico es ancho y fuerte. La cola larga y truncada. Patas muy pequeñas, heterodáctilas. Suelen ser solitarios. Cuando descansan son muy callados y se posan muy erectos en el aire al arrancar pequeños frutos. Bueno, se alimentan de pequeños frutos. Pero no implica que no se alimenten de algunos pequeños vertebrados. De hecho, el quetzal es un habitante de bosques tropicales, pero también, o más, de bosques mesófilos, en el sur de México y Guatemala. Y estos tienen unas migraciones altitudinales. Se alimentan básicamente de un fruto de lauráceas, los quetzales, pero no desprecian insectos y pequeñas lagartijas. Y los pájaros bandera también se alimentan de pequeños frutos y de insectos, básicamente. También son de bosques tropicales, ¿no? Los pájaros bandera. Sí los podemos encontrar incluso en bosques caducifolios, en selvas bajas caducifolias. Pero el quetzal es básicamente de bosques mesófilos, pegados con zonas con selva un poco mediana y alta, ¿no? Pero básicamente son de bosques mesófilos y hacen migraciones altitudinales. Luego, coraciformes. Vean su filogenia dónde quedan. Son aves. Y aquí tenemos a los alcedínidos, momótidos y corácidos, bucerótidos. Alciánide ha tenido algunos cambios muy hacia adentro de las familias y subfamilias, entonces ahorita no nos vamos a meter en eso.
pero sí hay cambios taxonómicos a nivel de familias y subfamilias, o subfamilias del cénide, que son los martines pescadores. Momótides son los momótidos, son pájaros con sindactilia. A veces se perchan y están moviendo la cola, como un péndulo, tum, 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 y pueden sostener el vuelo en un solo lugar como un helicópterito. Algunas especies, no todas. Vean, el momótide. Entonces, momótido, perdón, el pájaro tot. Tot creo que le dicen, en Yucatán. O to, algo así. No recuerdo cómo se dice en maya. Aunque los encontramos en varias especies en México. Momótide me parece que es básicamente americana, de zonas tropicales. Y al cedínide, bueno, ahorita lo vamos a dejar al cedínide, pero hay más cambios taxonómicos dentro de este grupo. Es decir, los encontramos en zonas tropicales alrededor del mundo. Y son bichos que se alimentan básicamente de peces. Y momótide, básicamente de insectos y de algunos pequeños frutos. Luego tenemos al orden pisiformes. En ese tenemos a los ranfástidos, que son los tucanes y tucanetas, y al píside como tal, que es el carpintero. Ustedes si ponen atención, a la escuela también llega un carpintero. Adentro de la ciudad de carpinteros. Muy pocos, por desgracia, pero los llega a ver. Bueno, son aves medianas a pequeñas con picos anchos, largos y semicurvados, que habitan en copas de árboles, anidan en árboles huecos generalmente. Los ranfástidos son básicamente de zonas tropicales americanas. Y los písidos me parece que también son americanos, pero de zonas, los podemos encontrar tanto en desiertos, en zonas tropicales y zonas templadas. Son más, los podemos encontrar en más ambientes y más biomas. Hay algunos písidos que hacen sus nidos en cactus, en cactáceas. Los ranfástidos se pueden alimentar de frutas, de algunos huevos de otras aves, polluelos pequeños, lagartijas pequeñas e insectos. Los písidos básicamente son insectívoros. Se alimentan básicamente de larvas, que están todo el día cincelando y sacando larvas. Aunque no desprecian algo que se les atraviese. Son cigodáctilos. Ustedes ya saben qué es eso. Esa cola espinosa, yo les había dicho que son las rectrices acuminadas. Bueno, aquí no salieron. Pero si le tocaran las rectrices con el dedo, sentirían un raquis más alargado y duro. Ya les había dicho que son rectrices acuminadas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a ver el orden paseriformes. No vamos a ver todos los demás órdenes porque no acabaríamos. Si pueden ver ustedes en la filogenia, son un montón de órdenes y familias que no nos alcanzan, a veces no nos alcanzan ni la clase de ornitología para verlos todos. Pero vamos a ver los más importantes. Dentro paseriforme son las aves más derivadas y son de los órdenes que tienen más familias, muchas de las cuales ustedes conocen o han visto por lo menos, ¿no? Entonces vamos con la 28. Vamos a buscarla. A ver. Vamos a ver algunas familias de paseriforme. A ver. Compartir. ¿Ya se puede ver? Sí, profe, ya se ve. Ok, bueno. Antes de que bueno, ya les había dicho, también busquen el nombre de la paloma común, y de la tortolita para el examen. Ok. Son conocidas como aves canoras, ¿no?
No todas cantan, pero la mayoría sí vocaliza, digamos. Pero cantos, no todas, pero sí vocalizan la gran mayoría de ellas, ¿no? Presentan patas paserinas. Por ejemplo, los cuervos no cantan, pero son paseriformes. Uh-huh. Presentan patas paserinas anisodáctilas. Uh-huh. El canto y esas vocalizaciones se debe a esas modificaciones, a esa modificación que se llama siringe, o una modificación en la siringe. Hay más de 70 familias, imagínense, no las vamos a ver todas. Y más de 500 especies en América del Norte y se distribuyen por todo el mundo, exceptuando los casquetes polares. Uh-huh. Una familia americana, típicamente americana y bien representada en México es la tiránide, llamados mosqueros. También es luises pequeños, luises grandes, luis pico grande, depende de muchos colores. O a veces a rojito le llegan a decir cardenal, pero pues no es un cardenal, es un pirocéfalos. Estos tienen en común que si ustedes hiciéramos un acercamiento, de hecho se los mostré en la clase pasada, tienen vibrisas rectales y en la punta del pico tienen una pequeña muesca, como un ganchito. Uh-huh. Estos los pueden reconocer por sus actitudes, por su conducta. Suelen posarse, algunas especies suelen posarse en lo alto de los árboles y de repente vuelan como en círculos o dan unos vuelos ahí medio erráticos, atrapando insectos y regresan a su rama. Otros pueden volar de manera un poquito errática, cazando insectos cerca de cuerpos de agua, alimentándose de esos lecks de insectos. Uh-huh. Pues también ahí los podrán encontrar. Pero están bien representados en México, los tiránidos. Uh-huh. Y podemos encontrarlos en zonas tropicales mexicanas, pero también en zonas templadas. Por ejemplo, este pirocéfalos, pues, supuestamente debería de haber en la ciudad, pero ya los pueden encontrar, por ejemplo, bien representados, ya saliendo de la ciudad hacia el norte. Uh-huh. Ahí ya pueden ver, los pueden ver comúnmente, ¿no? Pero hay tiránidos en la ciudad, ¿no? Corvid es una familia que la encontramos distribuida alrededor de todo el mundo. Uh-huh. Son picos gruesos y anchos. Les comentaba que sus picos son generalistas. Hay muchas especies. No todas son negras, algunas tienen blanco o algunas pueden tener colores azules. Uh-huh. Y azules verdosos. No todos los córvidos son el género Corvus, hay otros géneros. Uh-huh. Por ejemplo, hay un ave muy bonita, no traigo ahí la foto, de las zonas tropicales de Oaxaca y de la costa del Pacífico, que le dicen urraca. Pero bueno, en América y en el mundo le dicen a muchas cosas urraca. Pero ese bicho es color blanco, con azul y con un copetito. Uh-huh. Se llama Miopsita formosa, pero es un córvido. Ajá. Okay. Afelocoma es otro córvido que también podemos encontrar a las afueras de la Ciudad de México. Pero el género Corvus comprende varias especies alrededor del mundo. Y ustedes, por documentales, seguramente saben que el género Corvus es una de las aves o uno de los organismos más inteligentes sobre la Tierra, ¿no? Tienen culturas, tienen pueden transmitir conocimiento. Si alguien, incluso pueden describir a personas, a ese grado llegan. Describen personas a otras parvadas. Uh-huh. Resuelven acertijos, por decirlo de una manera, retos complejos. Ajá. Un perro es incapaz de describir a otro perro de una persona, ¿no? Un cuervo sí lo puede hacer. Uh-huh. Entonces, como les decía, ustedes pongan al perro más inteligente y no le va a llegar a la inteligencia de un cuervo, ¿no? Por más inteligente que digan que es su perro. A este perro le falta hablar. Pues los cuervos sí pueden hablar. Se les puede enseñar a hablar como si fueran pericos. Aunque yo creo que algunas frases sí las llegan a entender.
Ajá, se dice que tienen la inteligencia de un niño de 5 años, un poquito más, ¿no? Tienen 5 o 6 años, entonces son bastante inteligentes. Tienen un gran nido ronco, la mayoría son monógamas, tienen complejos rituales de apareamiento. Ajá. Nos podríamos pasar hablando mucho de las especies de cuervos, ¿no? También en los tamaños, etcétera, ¿no? Pero, bueno, el gorrión mexicano, por ejemplo, está dentro de la familia Fringílidae, aunque algún tiempo ha tenido problemas esta familia, a veces puede estar emparentada con Cardenalidae. Ustedes busquen eso. Ajá. Este es el gorrión mexicano. Busquen el nombre, el nuevo nombre, ¿no? El actual. Estos seguramente no los han escuchado cantar en las mañanas aquí en la ciudad. Son más o menos comunes en la ciudad. Todavía, por fortuna, a pesar de que los gatos matan a muchos de ellos. Uh-huh. Cuando ustedes hay gente que los llega a tener en cautiverio y los alimenta con alpiste y con fórmulas comerciales, y este color deja de existir, se pone amarillo. Uh-huh. Entonces, parte de ese color es por algunas cosas que ellos consumen en libertad. Algunas pequeñas plantas y otras cosas que les dan ese color. Y la hembra pues no tiene ese color, ¿no? Pero tiene un canto muy bonito. Por ejemplo, hay otros fringílidos que son básicamente granívoros, aunque no desprecian pequeños insectos y otras plantas o pequeños frutos, ¿no? Por ejemplo, higos. Les encanta picar a los higos. Uh-huh. Entonces, es una familia muy bien representada en el continente americano, con muchos representantes. Incluso algunos que se dedican a comer semillas de coníferas. Acuérdense que estos picos curvos son de coníferas, de animales que se alimentan de semillas de coníferas. Y dentro de paserinos tenemos a los hirundínides y paradiseidos. Las aves de paraíso de algunas islas del sur del Pacífico, y los hirundíneos, que son las golondrinas, sensu estricto. Esas sí son las golondrinas de verdad. Se caracteriza por también tener un vuelo rápido, no tanto como el de los vencejos. Se distribuyen alrededor de todo el mundo y algunas especies son migratorias, si no es que la mayoría. Y construyen nidos con lodo y saliva pegados a los acantilados. De hecho, esos nidos de golondrinas son muy apreciados por la comida asiática. Se limpian y se deshacen y se comen en sopas o en aguas. E incluso hay bebidas orientales que traen nido de golondrina. Por ahí, si son curiosos, en un mercado chino podrán encontrar alguna. Y hay sopas de nido de golondrina. Ok. Miren, ya faltan pocas diapositivas para terminar. Si quieren, terminamos mañana. Sí, terminamos mañana y vemos también lo de el paladar, que no hemos revisado. Ajá. Bueno, vamos a terminar los órdenes. Bueno, terminamos los órdenes y ya mañana nada más vemos migraciones. Rápidamente. ¿Estamos? ¿Siguen ahí? Sí, profe, está bien. Sí. O tienen tiempo, terminamos ahorita y ya nos vemos el lunes. Como ven. ¿No tienen otra clase? Yo me tardo como unos 15 minutos o menos. ¿Pero como cuánto, profe? ¿como 15? Sí, bueno, si tiene otra clase, los vemos mañana. No se preocupen. Sí, lo vemos mañana. Si tienen otras clases, lo vemos mañana entonces. Ya nada más hay que ver migraciones. Y ya. Algunas algunas cosas básicas sobre el uso de las aves.
De hecho, ya son nada más 3 diapositivas. A ver cuánto avanza. Bueno, migraciones. Desplazamiento periódico estacionales o permanentes de un hábitat al otro. Entonces hay toda rutas de migraciones por todo el mundo. Seguramente ustedes han escuchado las rutas de migraciones de rapaces, ¿sí? Estacionales. Las migraciones se dan, ¿por qué? Porque van a sitios de anidación o sitios de alimentación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estas especies, vean, ¿dónde está? Acá. Muchas veces migran por condiciones climáticas. Aquí en colores más oscuros vemos zonas que tienen inviernos más crudos y es donde hay más especies migratorias. Pero no quiere decir que haya fechas migratorios en otras partes. Incluso también hay migraciones altitudinales que siguen la fenología de los árboles. Entonces hay varias rutas migratorias. Por ejemplo, aquí podemos ver un montón de rutas migratorias de falconiformes y de otras aves. Entonces no es exclusivo de un solo orden, sino muchos órdenes tienen esas migraciones. Y la importancia, bueno, pues las aves tienen importancia como fuente de inspiración. El arte plumario, por ejemplo, que se daba en la época prehispánica. Cuando puedan, vean el documental, es un documental muy chico del Penacho de Moctezuma que está en el YouTube para que vean que no es el penacho de Moctezuma y por qué no se puede mover. También tienen importancia, por ejemplo, para la moda, para trajes folclóricos y especialmente para la carne y el huevo y los fertilizantes, ¿no? Muchos fertilizantes son a base del guano de aves marinas. Entonces, en la industria tienen mucha importancia. Y lo que no quisiéramos tocar, las aves extintas. Hay aves extintas, por ejemplo, esta caradriforme. Este es el verdadero género Pinguinus. Y por extensión, cuando los marinos empezaron a llegar al hemisferio sur, vieron a aves que ahora conocemos ya como pingüinos, muy parecidas a estos. Y por extensión les llamaron pingüinos. Pero el original era de unas islas de América del Norte y el género se distribuía en el norte de Canadá, unas partes de Estados Unidos, pero también en las Islas Británicas. Los marinos las cazaban para alimentarse de ellas, pero ahí, a principios del siglo XX, me parece, ahorita no estoy tan seguro, ya se había dado por extinta. Pero por ahí alguien encontró alguna, en alguna islote todavía, y muchas universidades encargaron ejemplares para sus colecciones, y pues ahí ya terminó la vida del género pingüinos. Entonces, tenemos que las extinciones están dadas por pérdida de hábitat, principalmente, cacería, gatos. Los gatos son uno de los peores enemigos de las aves, aparte de los seres humanos, y algunas enfermedades emergentes, por desgracia, y cambio climático. El dodo de la isla Mauricio, nada que ver con el de la era del hielo, pues se extinguió por ratas y por exceso de cacería. Y estaba relacionado con los columbiformes. Bueno, era un columbiforme. Y muchos otros columbiformes se han extinto. Por lo que les digo, cacería, pérdida de hábitat, y ahora, pues, cambio climático y gatos. Y yo creo que aquí terminamos. Alcanzamos a terminar. Entonces, ¿quieren que nos veamos hasta el lunes? Entonces, y ya para hacer ¿cómo se llama? La práctica, ¿o quieren que la hagamos mañana? O les doy un día para que ustedes mejor aprendan a usar la guía y nos vemos el lunes, o si quieren de una vez la hacemos mañana. Son pocas especies, ustedes decidan. Tienen 2 minutos para decidir. ¿El lunes o mañana?
Sí, sí, si la hacemos hoy, pues ya el lunes queda libre. Ok, lo hacemos el lunes entonces. Ujú. Entonces estudien el manual. Ok, entonces estudien las